Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Padre que estás en los cielos, encomendamos, Señor amado, esta enseñanza en tus manos. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando vacíos, fortaleciendo mente, transformando corazones, renovando espíritu, Señor amado. Padre, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas. Yo te pido tu respaldo, que sea tu palabra fluyendo, Señor, que sea tu entendimiento, Señor amado, en nosotros, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor amado, que cada uno de mis hermanos salga fortalecido, Señor, para que cuando tenga el deseo, la necesidad, Señor amado, de crecimiento, de escudriñar la palabra, Señor, entienda lo que lee, Padre. Te doy gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito tu Señor. En lo que abrí los ojos se llenó la iglesia. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Qué bonito así, ¿verdad? Esta mañana, mis amados hermanos, vamos a tener un tema muy maravilloso. Se llama Orando en la voluntad de Dios. Aleluya. Orando en la voluntad de Dios. Porque nosotros oramos y clamamos al Señor. ¿Verdad que sí? El pueblo de Dios ora a su Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Pero el apóstol Pablo, que era, digámoslo así, el encargado de velar por la iglesia, por la salud espiritual de la iglesia, él siempre dice que no cesaba de orar para que aquellas iglesias en las que estaba, o donde él había pasado, que digamos que por gracia y misericordia de Dios se habían fundado, esas iglesias se desarrollaran, que crecieran. Y él le daba gracias a Dios por eso. Nosotros podemos ver en Efesios, o en la carta que Pablo le envía a los Efesios, donde Pablo hace dos oraciones. La que nosotros ya leímos en este momento y la que Pablo hace en el capítulo 3. De igual manera, en las dos oraciones, Pablo está estableciendo agradecimiento al Señor por lo que la iglesia está viviendo. Recordemos que nosotros necesitamos crecer en el Señor. Y el crecimiento lo da Dios, no es de nosotros. Viene a mi mente aquel pasaje de las Escrituras que está en Hechos, capítulo 8, versículo 30. Si me hace el favor, para que vea lo que yo le quiero decir. Hechos 8, en el capítulo 8, versículo 30. Muchas veces nosotros nos encontramos en esta condición de ese hombre. Dice el pasaje de las Escrituras en Hechos, dice que acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Si se da cuenta, nosotros muchas veces leemos las Escrituras y no entendemos lo que ahí está escrito. No entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros. Porque muchas veces la leemos, pero pensamos que es para el hermano. Pensamos que ese pasaje de las Escrituras que estamos leyendo es para el otro.
Ese pasaje de las Escrituras es para ti y para mí. Cuando tú abres ese pasaje es porque Dios a través de ese pasaje quiere hablar a tu vida. Pero muchas veces no entendemos lo que ahí está escrito. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo está pidiendo en esta oración que nosotros leímos, dice que el Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Conocemos a Dios que es amor. Pero también debemos de conocer a Dios como fuego consumidor. Para que usted tenga un balance en lo que usted hace o en las decisiones que quiere tomar. Porque muchas veces tomamos decisiones que pensamos que no inmutan a Dios o que no hacen nada. O que Dios se queda, está bien. O que Dios nos aplaude por lo que estamos haciendo que nos ha aprobado por Él. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que así como este hombre, el etíope que iba a adorar, ya regresaba, él iba bien feliz leyendo al profeta Isaías. Lo iba leyendo, pero él no sabía lo que leía. Entonces el Espíritu Santo que habitaba en Felipe y le habla a Felipe y le dice, acércate a ese carro que va ahí y pregúntale a ese hombre que si entiende lo que va leyendo. Ahora yo le pregunto, cuando usted lee la Biblia, ¿entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? Amén. Como me dijeron a mí así suavecito, le voy a hablar suavecito también. ¿Entiende lo que lee, mi amado hermano, cuando lee la palabra? Amén. ¿O no entiende? Porque yo quiero decirle que nosotros debemos de pedirle al Señor espíritu de sabiduría y revelación al conocimiento de Él. Va a decir cualquiera de ustedes, cualquier teólogo que se encuentre en medio nuestro, va a decir, pero mire, ¿cómo yo entonces voy a estar pidiendo sabiduría o cómo voy a estar pidiendo revelación si el Señor, cuando yo me acerco a Él, Él me sella con su Santo Espíritu? ¿Será que hay alguna contradicción en la oración de Pablo que está haciendo el apóstol Pablo? Yo quiero decirles que no existe ninguna contradicción. ¿Sabe lo que hay? Cuando nosotros venimos a Cristo, ciertamente somos sellados, pero tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Tenemos que desarrollar el conocimiento que aquí se encuentra y la única manera va a ser escudriñando las Escrituras. ¿Usted quiere crecer en el conocimiento de Dios? Escudriñe la palabra de Dios, aleluya. Y además de escudriñarla, dígale, dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación para que cuando la lea, eso me edifique, me restaure, me fortalezca, me cambie. No por otra persona, sino que renueve su entendimiento, como la palabra lo dice. Porque hay veces nosotros queremos decirle al Señor, yo sé que Dios nos entiende, pero en realidad no utilizamos las palabras adecuadas. No le podemos decir, Señor, cámbiame. Lo tiene que destruir el Señor para que lo haga. Mejor dígale, renuévame. ¿Verdad? Como el canto que estábamos cantando ahora. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Yo quiero pensar que cuando usted viene a este lugar, viene con ese deseo, viene con ese propósito, que ya no quiere ser la misma persona, que ya no quiere ser igual, que si tenía problemas, dificultades, luchas, hermano, eso lo deje allá. Si venimos de un mundo de pecado, un mundo de esclavitud, un mundo donde vivíamos en tristeza, en agonía, en conflicto, en cualquier situación que usted pueda haber pasado, yo le digo con toda libertad, yo ahora vivo feliz, ahora vivo en paz. Es probable que no tenga materialmente lo que usted tiene, pero yo vivo feliz, porque esa es la voluntad de Dios para mí. Porque si Dios me hubiera querido poner en la posición que usted está, o en otra posición más alta, Dios lo hubiera podido hacer. Pero yo me gozo en lo que Dios me ha dado y vivo feliz por lo que Dios ha hecho en mí. Y por eso usted de igual manera tiene que estar agradecido. Cuando usted entiende ese proceso o ese deseo de Dios para su vida, yo le garantizo, mi amado hermano, que usted va a empezar a dejar todo aquello material a un lado. No quiero decirle que no necesita lo material, claro que sí, si no somos fantasmas, vivimos, comemos, tenemos que vestirnos, tenemos que movernos, transportarnos, tenemos que comer, tenemos que dormir en una cama donde usted duerma desde el momento que se acueste hasta que se levante bien, no se levante con dolor.
Usted tiene que estar feliz, agradecido. Pero muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios. Porque pedimos, ¿sabe qué pedimos? Cosas materiales. Señor, dame más trabajo. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero lo otro. Y no se las voy a enumerar para que no se vaya a enojar ahora conmigo. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros pedimos lo que Dios no es la voluntad de Dios. Lo que no es la voluntad de Dios nos atrevemos a pedirle al Señor. ¿Por qué no ahora de aquí en adelante hacemos un trato con el Señor y le decimos, Señor, Dios, de ahora en adelante voy a empezar a pedir lo espiritual para que lo material sea añadido conforme a tus riquezas en gloria, que lo material sea añadido conforme a tu poder, porque tú nos das más de lo que pedimos o que necesitamos. Esa parte yo la he aprendido, mis amados hermanos. Yo les he dicho que yo quería tener una compañía y había alguien que hasta me patrocinaba vehículos para que yo empezara. Me compré un libro así de grueso que dije, este libro me lo voy a devorar y lo voy a leer para hacer un montón de cosas. Pero empecé a navegar en contra de la corriente y el plan de Dios no se cumplió. Porque el plan de Dios no era por el lado material, era por el lado espiritual. Así que yo quiero decirles que cuando nosotros empezamos a pedirle a Dios, empezamos a decirle al Señor, dame lo espiritual, Dios se encarga de bendecirnos materialmente. ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones lo van a perseguir a usted. Porque usted huele a Cristo. Porque usted huele al Espíritu Santo. Y cuando usted va con la presencia de Dios, la gente lo va a querer bendecir. Cuando usted anda con la presencia de Dios, la gente va a querer ser igual a usted. Y se va a acercar y lo va a buscar y va a querer ser su amigo. Pero cuando usted no huele a Cristo, amados hermanos, la gente va a decir, con esta persona es de pocos amigos. Es difícil de tratar, mejor vámonos. Y asustamos a la gente. Pero cuando hay una sonrisa en su corazón, porque es genuina, porque aquí yo sé que usted se ha encontrado, y no me voy a dejar mentir, se ha encontrado con un montón de gente que usted no conoce y que le hacen una sonrisa, mejor. ¿Y sabe por qué? Porque eso es una hipocresía. Pero qué hermoso es acercarse a alguien y darle un abrazo. Qué hermoso es acercarse a alguien y darle la mano con sinceridad, con cariño, con honestidad. Eso es maravilloso. Pero ¿sabe cómo lo vamos a lograr? Teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso yo le pido, mi amado hermano, que esta enseñanza usted la atesore en su corazón y pida de ahora en adelante que el Señor revele sabiduría y entendimiento. Usted va a ver el resultado de ese proceso. Cuando usted recibe eso de parte de Dios, usted va a conocer a Dios de una manera diferente. Y ya lo vamos a ver. Entonces, lo que primero el apóstol Pablo pide en esa oración es que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Nosotros sabemos, la sabiduría nos va a conducir ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Al temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el libro de Proverbios, en el capítulo 2, hay unos pasajes ahí que nos deben alentar a nosotros. Y el que escribió Proverbios dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, oiga bien, si recibieres, o sea que usted tiene la opción de rechazar lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe qué? Muchos lo rechazan. ¿Sabe por qué? Porque les afecta. Porque todavía están presos en esas cárceles de oscuridad, presos en el pecado, atados a lo que el mundo les está ofreciendo. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares fuera de ti, ¿cómo dice? Dentro de ti. ¿De qué sirve que usted conozca la Biblia, pero que no la aplique a su vida? ¿De qué sirve que se sepa todos los libros de la Biblia, que los lea todos? Si se recuerdan, la semana pasada les decía yo, debe de conocerlos, porque si está dentro de la iglesia debe de conocerlos. El gran error de todos nosotros, los predicadores o de las iglesias, ha sido que nosotros no hemos cumplido lo que Dios nos ha establecido. Ahora en la mañana lo veíamos. Nosotros no hacemos discípulos. ¿Saben lo que nosotros hacemos? Números en las iglesias.
hermano, quiere recibir a Cristo, usted le habla, a usted, está atrás. A usted, hermano, levántese, quiere recibir a Cristo. Y si no se levanta, usted va y camina donde está y lo jala del pelo y lo trae hasta aquí arrastrado. Y entonces el hermano al sentirse, o la persona al sentirse coaccionada, ¿sabe lo que hace? Sí, voy a recibir, pero ya no me escupa. Sí, voy a recibir a Cristo. Pero esa conversión no es genuina. Esa conversión no es original. No hay convicción en su corazón de que tiene que dar cambios en su vida. Porque venimos de una cultura donde nos han engañado tanto, que nos han dicho con el simple hecho de que aunque sea una vez que vayas a la iglesia en el año, ya la tenés hecha. Momento, eso no es así. Usted tiene que ponerse a cuenta con Dios constantemente, todos los días, a través de la oración, a través de la búsqueda, del clamor y la súplica. Porque hay cosas que llegan a la vida que usted no las entiende, ni mucho menos yo, y de repente llegan y suceden, y ¿qué pasó aquí? Tenemos que estar firmes. Pero entonces, amados hermanos, dice que debemos de tener atento el oído a la sabiduría, el versículo 2. Proverbios 2:2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación de la inteligencia para la resolución de un problema. Usted puede ser intelectual, pero no ser sabio. Usted puede conocer mucho, pero a la hora de resolver un problema usted no sabe ni por dónde comenzar. ¿Y se ha fijado que la gente, sabe cómo le llaman la gente en el mundo de la sabiduría? Lógica. Seamos lógicos en hacer esto y esto y lo otro. Y le aplican la lógica dialéctica y un montón de cosas. Y le enseñan en la universidad que sea lógico. Pero la palabra de Dios dice que es la sabiduría. Y sabe dónde comienza. En que en su corazón haya temor hacia Dios. Amén. Si su corazón todavía es altivo y soberbio, jamás va a entender lo que la palabra de Dios dice. Y se va a encontrar como aquel hombre cuando le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque nosotros decimos, no, si yo leo la Biblia. El punto aquí es por qué no lo entiende. El punto aquí es por qué su vida no es transformada. ¿Por qué su vida no cambia? ¿Por qué su vida no es renovada? Porque es imposible, mi amado hermano. La Biblia cambia vidas. Amén. El punto aquí es porque usted y yo muchas veces no cambiamos. Dentro de las iglesias sucede eso. Versículo 5, nos vamos a ir hasta el versículo 5. Cuando nosotros clamamos a la inteligencia, cuando nosotros le damos cabida a ese temor, miren lo que sucede, lo que dice el versículo 5. Hasta entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se ha fijado que ahora venden muchas cosas? Si usted va a IKEA, no le estoy haciendo propaganda, pero le estoy diciendo, si usted va y compra un mueble de ahí le van a vender un manual también junto con el mueble. Le dan hasta las llavecitas y le dicen cómo armarlo. Y muchos de esos mueblecitos, si no los arman como tiene que ser, tiene que desarmarlos de nuevo para volver a comenzar, porque hasta le sobran piezas. Yo no sé si solo a mí me ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas las queremos hacer con nuestra fuerza y pensamos, esto sí va, esto sí es, esto sí tiene que ser. Y si no lo metemos a la fuerza, que quepa la fuerza, le damos con el martillo porque se doble. Pero no, ya todo tiene una forma, cómo se ensambla, cómo se pone, cómo se posiciona. Y muchas veces, si usted se da cuenta, en los motores, por ejemplo, usted dice, tanto de torque, tanta fuerza necesita. Si le mete más fuerza, se quiebra el tornillo. Pero nosotros a la fuerza queremos que funcione. Y el punto no es ese. Y lo mismo, si usted lo aplica en su vida espiritual, si usted no aplica temor de Dios a su vida, jamás su vida va a cambiar. Si usted quiere hacer lo que usted quiere, a su antojo, como usted dice, yo le digo, amado hermano, mejor vuelva a los rudimentos, mejor volvamos a comenzar a tener temor de Dios y a pedirle que nos dé sabiduría. Va a decir usted, pero es que a mí me hace falta sabiduría. Pidámosle a Dios, hermano. ¿Por qué no le pedimos a Dios? Pues? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que necesitamos?
Claro que sí. Si alguno de nosotros dice, o de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué no alcanzamos sabiduría? Porque tampoco pedimos sabiduría. ¿Pedimos qué? Teléfonos. Señor, yo quiero un carro del año. Señor, yo quiero esto. Yo no sé qué es lo que usted pide, eso es lo que se me viene a mi mente. Yo quiero una casa. Pues sí, está bien que pida casa, está bien. Pero ¿por qué primero no le pide sabiduría al Señor para que le diga, Señor, dame sabiduría para que en verdad yo pueda? Porque fíjense que hacemos esto, mire. Y caemos en pecado. Le voy a decir por qué. Porque comprometemos a la familia. Muchas veces nos metemos en deudas que no podemos pagar. ¿Y sabe qué? Descuidamos la parte espiritual porque tenemos que tener los trabajos. Y tenemos que pagar toda aquella deuda. Y si pagamos aquella deuda, o pagamos la deuda, o crecemos espiritualmente. Y si usted deja a un lado, le da la espalda a Dios, entonces no crea que con un momento que lea la Biblia, Señor, toca con la varita mágica y que esto sucede en mi vida. Eso no es así. Usted tiene que aprender a vivir lo que ahí dice. Recuérdese que cuando nosotros leemos la palabra es lo que a nosotros nos va a edificar. Pero también usted, entendiendo lo que ahí dice, amado hermano, tiene que ponerlo por obra, tanto usted como yo. ¿Verdad que sí? Fíjense, ¿qué sucede? A mí me gustan estos pasajes, en 2 de Pedro, capítulo 3, donde el Señor habla a través del apóstol Pedro, por el Espíritu Santo le da esta revelación al apóstol Pedro. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. Oiga lo que está diciendo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, en sus cartas, hablando de ellos, hablando en ellas de estas cosas. Pero mire cómo dice después del punto y coma: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermano, ya no vayas a la iglesia. ¿Quién te ha dicho que es necesario que estés en la iglesia todos los domingos? Con una vez que vayas es suficiente. ¿No sabe por qué? Porque es inconstante. No, hermano, si eso que dicen no lo apliques, eso era para el Antiguo Testamento, era para la gente antigua. Eso no es para ti, déjala a un lado. ¿Usted cree que si eso no nos edificaron, no nos sirviera a nosotros? Si el Antiguo Testamento, amados hermanos, era la sombra de lo que había de venir. Amén, amén. Y como el Señor sabía que no lo podíamos cumplir por la ley, por obligación, dejó la misericordia en Jesucristo y ahora vivimos el periodo de la gracia. Pero eso no nos exime de que nosotros no tenemos que hacer aquello que está allá. El Señor Jesús le dice en una frase: es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. ¿Verdad que sí? Y la gente alega. ¿Sabe por qué? Porque es para su conveniencia. ¿Y sabe qué es lo que están haciendo? Los indoctos, los que no tienen conocimiento, los que no tienen sabiduría, porque el docto es el que sabe, el que conoce. Entonces los indoctos son las personas que tuercen las palabras, pero ve al final, como dice el apóstol, para su propia perdición. No dice para salvación o para edificación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para edificarnos, no para destruirnos. Dios no nos ha llamado para avergonzarnos. Si usted está aquí es porque Dios quiere que pulir en usted un diamante, hacer que usted brille para que dé luz en medio de las tinieblas. Yo no sé si usted se da cuenta, la gente cómo vive alrededor, cómo están en problemas la gente. Nosotros vivimos felices, ¿o no? Sí.
¿O no vive feliz usted? Si no vive feliz, yo le digo, mejor arrepiéntase. Aleluya. Se ve el gozo por rato, pero tenemos que... Porque hay cosas, hermanos, hay cosas que el Señor Jesús fue bien claro y dijo, miren, porque Pedro era bien preguntón, Juan y todos los apóstoles que andaban ahí le preguntaban de todo, así como ustedes preguntan en la escuela dominical. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Señor, cuando estaba dando el sermón, el sermón allá en Mateo 24, Señor, dinos cuándo van a hacer estas cosas y cuándo va a ser el fin del siglo. Porque ellos pensaban que ya Jesús se iba a morir, entonces ahí ya venía todo. Pero el Señor había pensado en nosotros también. Estábamos en el pensamiento de Dios, usted y yo. Y el Señor les dice, mire, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que mi Padre ha puesto en su propia potestad. A ustedes lo que les necesitan es que tengan poder por el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor Jesús, mire lo que le dice en Juan 16, versículos 12 y 13. Y estas palabras usted tiene que atesorarlas en su corazón. Porque aquel que cree que ya lo sabe todo, yo le digo, está equivocado. Cada día tiene que aprender. Cada día que abre las Escrituras, algo nuevo aprende. ¿Cuántos han aprendido cosas nuevas esta semana? Aleluya, eso me agrada. Pero ¿cuántos siguen igual? O peor, porque en vez de darle cabida a la Biblia, están dando cabida a las rancheras. Mire lo que dice aquí. Aún tengo muchas cosas que deciros, o sea, que contarles, que enseñarles. ¿Pero qué dice? Pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Sabe por qué no las podemos sobrellevar? Porque no estamos preparados. Porque no estamos capacitados para entender lo que ahí dice. Porque hay cosas que la palabra establece que van a suceder, que van a pasar, pero no, eso no es todavía. Y por eso la gente no se quiere arrepentir. Ay, andan diciendo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Si eso yo lo sé desde que era niño. Y no ha venido. Amado hermano, si nosotros sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Él quiere que tú no te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento. Por eso no ha venido. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará hacia toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Tener ese espíritu de conocimiento, a escudriñar las Escrituras y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto que aquí está escrito? Porque el Señor no va a hablar nada, hermanos, si no lo habla a través de su siervo. El Señor así lo estableció. Y entonces, necesitamos todos nosotros pedirle a Dios sabiduría en el conocimiento de esa palabra. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de ahora en adelante van a empezar a pedir sabiduría para entender lo que la Biblia dice? Aleluya, amados hermanos. Tenemos que ser una iglesia que brille en este mundo oscuro. Tenemos que conocer. Fíjense que yo he hecho una evaluación. Ustedes no me lo han preguntado, pero yo ya lo hice. Y me he dado cuenta que no conocemos Biblia. No conocemos, solo nos dedicamos a repetir. ¿Y sabe qué repetimos? Versículos que nos gustan. Solo frases bonitas. ¿Por qué no repite frases que le dicen arrepiéntete? Frases que le redargullan, ¿verdad que casi no se escuchan? ¿Verdad que no dice, el Señor me habló para que yo me arrepienta?
¿Verdad que nadie se ha parado aquí a dar un testimonio y decir, el Señor, fíjense hermano, que vengo a decirles este día que el Señor me habló a mí para que, como yo estaba haciendo aquello, Él me habló al oído y me dijo el Espíritu Santo, deja de hacer eso? ¿Para qué nadie dice eso? ¿Sabe lo que dice? Hermano, el Señor quiere que usted se ponga a tal cuenta, el Señor quiere que usted haga esto, el Señor quiere... Aleluya, ahora sí, hermano. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sabe por qué? Porque queremos ver el brillo en aquel, pero usted, yo soy usado por el Señor. Aquí está el siervo del Señor, la sierva también. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Deje de andar usurpándole la gloria al Señor, si la gloria es del Señor, la gloria del Dios de los cielos, del Todopoderoso, del único y sabio Dios, del Rey de los cielos, del Altísimo. Que el Señor me use para decirle algo a usted, es la pura misericordia de Dios. Yo sé que algunos se van a molestar y van a salir diciendo algunas cosas, pero ni modo, a eso me llama el Señor. Dios me ama y a usted también. Y yo también lo amo a usted. Aleluya. Espero que usted también a mí. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, vea lo que dice. Vamos a hablar de 1 Corintios, hermano. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 12. 1 Corintios 2:12. Léalo, hermano, léalo para que ustedes se den cuenta de lo que el Señor está diciendo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu ¿de dónde? ¿A dónde vive usted? Pero Dios nos ha sacado del mundo. Nos ha apartado, pues no es que nos haya sacado, porque el Señor le dijo, no te pido que lo saques, sino que lo apartes del mal. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero aquí muchas veces nos llamamos cristianos, pero no tenemos el Espíritu de Dios. Le voy a decir por qué, bien sencillo. Porque con nuestras obras lo negamos. Con nuestros hechos son la carta de presentación. Aquí ando mi business card. No tenemos con nuestro grupo. Aquí está mi business card. Y es mi carta de presentación. Pero la mejor carta de presentación de un cristiano es su conducta, es su testimonio, es su amor por la gente. Usted tiene que ser imparcial. Usted tiene que aplicar el amor de Dios. Y cuando usted hable la palabra, hermano, es porque Dios quiere hablarle a alguien. Aleluya, qué hermoso nuestro Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo para seguir como del mundo. ¿Dónde están los infiltrados? Aleluya. Vean lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Dice. Dígalo, léalo, para que esa palabra se le quede en su mente, porque para él son locura y no las puede entender, oiga bien, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, si usted se retrocede un versículo, mira lo que dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y este es el punto crítico de un creyente. Mientras no aprenda a acomodar lo espiritual a lo espiritual, no va a crecer. Porque ¿sabe qué? A Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra en tinieblas va a salir a la luz tarde o temprano. No hay nada oculto que no salga a la luz. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu va a cegar vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Fíjese, mire, tal vez usted no se pone a pensar, pero yo lo voy a transportar a una cantidad de tiempo adelante. No sé si van a ser años luz o qué.
Pero piense en el día glorioso del Señor, en el día de Jesucristo. Piense en la venida del Señor. Piense que ahora en la tarde es la venida de Cristo. ¿Está preparado para irse con Él? Amén. Con miedo, amén. ¿Está preparado? Mire, ese día va a ser terrible, hermano. Les voy a decir por qué. Porque muchos dentro de la iglesia le llaman Señor, Señor. Y le van a decir, en tu nombre profetizamos. En tu nombre, Señor amado, echamos fuera demonios. Y ya no le decimos ni demonios, sino que demonios. Que los moños los agarraban y los sacaban. Pero el Señor le va a decir, aparte de limpieza de maldad, porque no han querido entender cuántas veces el Señor ha hablado al pueblo. Muchas iglesias, yo les garantizo que da tristeza, están equivocados. Nosotros no pretendemos ser mejor que nadie, amados hermanos, se lo garantizo. Mi anhelo no es decirle a los demás, yo soy mejor que tú, no. Pero los hechos que ellos hacen, hablan de su propia conducta, de su propia manera de ser y expresar las cosas. Hay gente que se enfoca en otras situaciones. Alguien me comentaba esta semana y me decía, qué triste es que cuando la gente no entiende, se le echan a la bolsa. Dice que en cierta iglesia necesitaban hacer un proyecto y entonces pasó el que es bueno para hacer ese tipo de eventos, y dice que pasó y le dijo, hermanos, necesitamos hacer este proyecto dentro de la iglesia. Pero no tenemos dinero, hermanos. Pero ¿sabe lo que tenemos? Es fe. ¿Dónde están los hombres de fe? Y el pueblo, amén, aleluya. Este proyecto nos va a costar no sé cuántos miles de dólares, pero no tenemos ni un 5. ¿Sabe lo que tenemos? Es fe. Esa fe inquebrantable que nos va a venir de bendiciones del norte, del sur, del este y del oeste. Eso no es tener fe, eso es estar pidiendo dinero. Y la gente que no sabe lo que dice. ¡Amén! ¿Con cuánto se compromete usted, hermana? ¿Con cuánto? Comprométase. Necesitamos 5 de 1000. Aleluya. Usted que tiene compañía de pintura. Allá en Toti. Aleluya. 2000 están allá atrás. Aquí con el hermano Raúl le vamos a poner 4000 porque aleluya. También está otro pintor, $5000. ¿Y sabe lo que hace la gente? Comprometerse con lo que no tiene. Mire, mi amado hermano, ciertamente yo no voy a pagar este templo yo solo porque no puedo. Para eso lo ha dejado el Señor a usted y a mí, que colaboremos. Pero tampoco yo voy a ser descarado para venirle a decir que yo necesito esa cantidad de dinero si Dios no me ha mandado. Si Dios está conmigo, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Tocarle su corazón a usted, abrirle el entendimiento para que cuando venga a este lugar, usted voluntariamente, sin que nadie le pida, sino que porque usted está agradecido por lo que Dios ha hecho, por las bendiciones que usted está recibiendo, el Señor le va a poner en su corazón y usted va a traer lo que de su corazón ha dispuesto. ¿Y sabe qué? La iglesia va a continuar trabajando. Se compromete la palabra a estos que andan mal y que dieron esas cantidades de dinero. ¿Sabe lo que sucede? Ya no les pueden decir que se arrepientan. Ya no les pueden decir, mira, lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay billetes. Si por eso se va a cerrar la iglesia, que se cierre, hermano. Pero yo voy a seguir diciendo la verdad en este lugar. Yo sé que Dios no lo va a permitir, pero lo que estoy diciendo yo es que mi palabra no está comprometida con dinero ni con nada de eso. Si el Señor nos ha traído, los que son testigos, Él nos ha traído de la nada, nos ha traído de donde ha habido oposición, pero el Señor está en medio de su pueblo. Y Dios tiene un corazón contrito, humillado, que le entienda, que lo alabe, que lo exalte, que lo glorifique y que le sirva con sinceridad.
que nos unamos como una sola persona, que seamos firmes como esos robles y como esas palmeras, tengamos solidez como esas raíces. Pero necesitamos entender lo espiritual, que se acomode lo espiritual, de lo contrario no va a haber lo que nosotros anhelamos tanto. Aleluya. Debemos de entender entonces, amados hermanos, que esa sabiduría es necesaria en nuestras vidas. Bien sencillo. De ahora en adelante comprometámonos con el Señor a pedir sabiduría. Va a empezar a pedir al Señor en ese sentir. Señor, dame sabiduría. Y yo, mire, amados hermanos, de aquí el Señor va a levantar hombres y mujeres poderosas que van a ir a conquistar esas almas con ministerios poderosos. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree. Ahora somos pequeños, el día de mañana vamos a ser grandes. Ustedes no saben si el hermano Mario un día lo vamos a mandar para la China. El misionero. Porque si está loco con lo que está diciendo. No. Usted no sabe lo que Dios va a hacer. No crea que la China es la vecina, sino que vaya a conquistar, que vaya, establezca iglesias, pastores, misioneros, que vayan a hablar la verdad, gente sin miedo, que diga la verdad. Muchos han comprometido el evangelio porque andan mendigando. Yo quiero que me dé esto, yo quiero que me dé lo otro. Cuando Dios bendice, bendice bien, hermano. Domingo pasado me pusieron un plato de comida que ni me lo terminé. Aleluya, tanta bendición, dije. ¿Me entiende? Pero Dios así es, lo sorprende a uno. Aleluya, y por eso debemos de estar agradecidos. Mire lo que dice Romano, ya vamos a ir terminando como a las 4, pero el ayuno, ya se haya afligido. Romanos 16, 25. Mire lo que dice. Al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces, si ya tenemos sabiduría, ahora necesitamos expresar la revelación de la palabra. ¿Cómo o qué significa esa palabra o esa frase? Tenemos que entenderla de dos maneras. La primera es que tanto el que enseña, el que está al frente, tiene que estar capacitado, sabiendo lo que está enseñando, porque a veces decimos que estaba, no, pues si era esto y era lo otro, y mencionamos los nombres y pensamos que eran mujeres y tal vez eran hombres. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Eso no significa de que no nos podemos equivocar, pero en la medida de lo posible conozcamos lo que usted está haciendo. Usted tiene que conocer, por eso los líderes del grupo tienen que leer la Biblia más que cualquier otro. Y hermanos, ustedes que están ahí en esos grupos, pregunten, sean preguntones. ¿Qué quiere decir tal palabra? Métalos en problemas. Aleluya. Para que se vuelvan lectores, escritores, que busquen, que anhelen, que anhelemos. Porque yo me doy cuenta, en la escuela dominical no hay preguntas. No hay preguntas. Yo tengo como un año y más que no salen preguntas. Yo digo, ¿será que lo confundo más o qué está pasando? ¿Verdad? O que ya lo saben todo y lo que les estoy enseñando es poco. Pero yo quiero que analicemos, que busquemos, que escudriñemos, que avancemos. El día de mañana, Dios me va a tener aquí en este lugar hasta que Él quiera. Amén. El día de mañana puede ser usted, puede ser alguien más, cualquiera, al que Dios levante, no al que yo ponga, al que Dios levante, a Él se va a poner en este lugar. Porque yo tengo que un día entregar cuentas con el Señor. No es que me quiera morir, ¿va? Sino que tengo que seguir hasta donde el Señor me dé fuerzas. Ayer oíamos un testimonio de un señor
que 3 veces, en 3 oportunidades quiso entregarle el ministerio al Señor y dijo, no, yo no quiero, yo aquí, y dice que lo último que hizo, dijo, yo me voy de esta iglesia y me voy a ir a congregar a una iglesia donde nadie me conozca. Y se fue y buscó una iglesia donde nadie lo conocía, y llegó a la iglesia donde nadie lo conocía y dijo, ahora sí, esta banca está bien rica para mí y aquí me voy a sentar. Aquí voy a permanecer sentado. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Dice que le dijo a alguien, mira, pastor, usted ya conoce a fulano de tal, que está allá en tal lugar. No sé quién es. Pues este señor tiene experiencia en esto y esto. Póngalo a trabajar, que es estar de aragán. Aleluya. Por más que se ande escondiendo, si Dios tiene propósito, Dios lo va a sacudir de donde está. Porque Dios lo ha escogido para que cumpla el propósito que hay en usted. Descubre el campeón que hay en usted. Aleluya. Sí, ¿por qué no aplicar esa frase? Aleluya. Pero ¿sabe qué? Es necesario que conozcamos, porque ¿sabe lo que va a suceder si no conocemos? Y yo me pongo a hablar cosas locuras, que me las saco de la manga de la camisa y empiezo a decir que es la última Coca-Cola, la última revelación que Dios me ha dado. Porque hay gente que se mueve en eso, y solo habla revelaciones y que revelaciones y que revelaciones. Por aquí se mueven que profecías y cosas así. Yo no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, ¿cómo no? Pero lo revelado ya está en la palabra. Son dones que se dan, claro que sí, claro, yo no lo niego. Es una realidad, pero nosotros, tanto usted como yo, tenemos que conocer lo que dice la palabra para ver si es cierto. Para saber si ese espíritu que se está moviendo es cierto o no es cierto. Si va en contra de la palabra de Dios, si no va en contra de la palabra de Dios, déjalo que fluye. Miren lo que dice aquí, Santiago 3:1. Hermanos míos, póngamelo ahí para que me lo lean todos, por favor. Y esto yo creo que va para con los líderes, primeramente. ¿Cómo dice? ¿Cómo le quedó el ojo? Bien clarito. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, hay gente que dice, no estudie, hermano, no se capacite. Leer libros del mundo, leer libros seculares es pecado. Es pecado si empieza a leer libros que contradicen lo que usted conoce en su corazón. Lo que la palabra, usted tiene que tener bases bíblicas en su corazón, pilares que lo soporten su fe. Lo demás, amado hermano, aprenda, lea, tenga un léxico diferente, deje de repetir lo mismo, use palabras que le van a ayudar, que le van a alimentar. Pero muchas veces nosotros pensamos que no, es que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Claro que sí, pero usted tiene que leer, usted tiene que aprender. Hay veces decimos que la letra mata, el espíritu da vida, pero ni la Biblia leemos, ni nos gusta orar por el otro lado. Y allí nos dice, háblame, Señor. Aleluya. Si usted y yo, amados hermanos, hacemos todo esto, Dios nos va a bendecir. Y nos va a declarar esto, mire, con esto vamos a finalizar. Oiga lo que nos va a declarar el Señor. Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Yo quiero que leamos estos últimos pasajes de Hechos capítulo 26, versículo 16. Y cuando usted entienda el verdadero propósito por el cual usted está en este lugar, leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras, desvelándose, orando. Porque hay gente que dice que orar de madrugada es para el tiempo antiguo. Mire lo que dice Hechos 26, ya lo tiene. Versículo 16. Oye cómo dice. ¿Pero qué dice? Y ponte sobre tus pies, porque para esto te he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Aleluya. Entonces, si usted, amado hermano, conoce la palabra de Dios, usted va a poder cumplir este propósito que el Señor le declaró al apóstol Pablo. Pablo, yo no te he aparecido a ti para asustarte en medio del camino, porque cualquiera puede pensar, ¿para qué me ha salvado el Señor? ¿O para qué yo vengo a la iglesia? Porque hay gente que no tiene propósito para la iglesia, para ir a la iglesia. Piensa en esto. El Señor le dice, yo te aparecí, Pablo, para esto, mira, y le menciona, para ponerte como ministro y testigo. Es probable que usted no sea predicador, pero usted puede, amado hermano, en su nivel ser testigo de esa palabra poderosa. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso usted ya lo sabe. Para ponernos como ministro y testigo, le dice, para que abra sus ojos, porque la gente que ande con los grandes ojotes abiertos anda ciega. Caminan en tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo perdón de pecados, para que reciban herencia entre los santificados. Vea todo lo glorioso que Dios tiene para cuando usted y yo entendemos la palabra escrita, pero necesitamos sabiduría y revelación de parte del Dios Todopoderoso para poder cumplir ese propósito. Dios no nos ha llamado para estar sentados. Lo decía el domingo pasado. El Señor nos decía, toma tu almohada y sígueme. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Si usted ha entendido el mensaje, mi amado hermano, de ahora en adelante usted ya no va a andar pidiendo cosas materiales. Mejor deje que Dios lo bendiga a su manera. Usted sabe que Dios no sabe lo que usted y yo necesitamos. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Usted sabe, es que ando pidiendo rabia, hermano. Usted sabe que yo no necesito, que usted necesita un carro. O al menos si no puede manejar, que le den ray. Dios lo sabe. Y Dios le va a poner en el corazón a las personas. Pero nosotros perdemos el tiempo en lo que no da vida. Por eso digámosle al Señor con todo nuestro corazón que esta mañana nos renueve. Aleluya, póngase de pie, mi amado hermano. Aleluya.